Y la suma de imprudencia de conductores provocó un accidente en la colonia Roma, del que afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pero las imágenes sí son impresionantes. Este es el momento en el que un auto tipo sedán da la vuelta en el cruce de Avenida Baja California y Medellín en la colonia Roma. El conductor no respetó la luz roja del semáforo y atropelló a una persona que viajaba en contraflujo a bordo de un scooter, que de igual forma no respetó el semáforo. El usuario del monopatín salió disparado y finalmente cayó al suelo. Él mismo se levantó y fue auxiliado por transeúntes, vecinos y policías de tránsito. Fue en este punto, en el cruce de Eje 3 Poniente Medellín y el Eje 3 Sur Baja California, donde el pasado 19 de marzo un automovilista no respetó el semáforo rojo y se impactó contra un usuario de un monopatín eléctrico, dejándolo con graves lesiones. No es el único caso. Mientras Capital 21 grababa este reportaje, ocurrió el choque de un automóvil con una bicicleta que circulaban por la misma vía. No respeta. Velo ahorita. Él ahorita se aventó a lo que estoy diciendo, hasta el del blanco hace para allá y también le valió. Estoy bien. Nada más fue así que la caída, pero supe caer. Y sí le rayé el carro, pero pues es lo de menos. Desde la aparición de los monopatines en la Ciudad de México, se han visto involucrados en distintos accidentes de tránsito, como el caso del joven que murió atropellado en la avenida Chapultepec por un taxi durante la madrugada. Es un peligro, digo, y no porque nosotros como ciudadanos que caminamos, para ellos mismos, o sea, no tienen casco, no tienen seguridad, y aparte andan en las banquetas, y no se mueven, o sea, y vos le decís, no, oye, baja, no se mueven. Los accidentes viales en este cruce se han hecho frecuentes por la escasa señalización del contraflujo y no respetar las señales de tránsito. Las modificaciones al reglamento de tránsito de la Ciudad de México, que entrarán en vigor a partir del 22 de abril, permitirán la circulación de bicicletas y monopatines en banquetas y zonas peatonales, siempre y cuando no excedan una velocidad máxima de 10 km/h. Con imágenes de Jesús Arias, Andrés Brito, 21 Noticias.